Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus, no general Richard, bonus. Para ellos y ellas del signo de Escorpio, corazón, cariño. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Escorpio. Antes de empezar, nos vamos a recargar de buena energía con el cuenco de cuarzo. Tú solamente toma lo que es tuyo. Richard, ¿estás nervioso? Sí, estoy un poco nervioso contigo, Escorpio. No sé por qué. Vamos a ver. Empezamos, corazón. Muy bien, mi querido Escorpio. Corazón. Siento, Escorpio, que en estos momentos muchos de vosotros están como entre la espada y la pared, pero también están haciendo como un balance. Pero ¿sabes por qué es esto, Escorpio? Porque hay una propuesta en tu vida. Y esta propuesta puede ser tanto lo que es en la parte económica, como también lo que es en los sentimientos. Pero muchos de ustedes, o quizás la mayoría, mi querido Escorpio, no te convence esta propuesta. Sientes que a lo mejor de repente la propuesta que te están haciendo es para que ellos salgan beneficiados con esta situación. A ti no te convence, o tu intuición te está diciendo algo. Por otra parte, Escorpio, también siento que muchos de ustedes en estos momentos están siendo como presionados para que veas lo que es una respuesta. Para que a lo mejor de repente tomes lo que es una decisión y me dices, Richard, por eso que estoy lo que es entre la espada y la pared y me siento nervioso, nerviosa, porque si no doy esa respuesta voy a perder mucho o voy a perder todo, mi querido Escorpio, ¿vale? Vamos a ver ¿cuál es esa propuesta, cariño? Porque tú estás un poco nervioso, nerviosa. O una persona ha llegado a tu vida, que también puede ser el caso, y a lo mejor te preguntas y dices, Richard, ¿para qué viene? ¿Qué quiere? ¿Qué pretende? O esta persona de repente te dice, yo qué sé, tenemos que hablar y no entiendes por qué, si no se comunicaba hace mucho tiempo. Te preguntas para qué se acerca, para qué habla, para qué quiere verme, etcétera, etcétera. Pero también puede estar relacionado en el trabajo, cariño, que tú me dices, Richard, ¿por qué ahora mi jefe me ha dicho que me va a dar un aumento, que quiere hablar conmigo? ¿Qué está pasando aquí? O sea, te preguntas por qué ese cambio, Escorpio. Te estás preguntando, ¿por qué? Puede ser tu suegra también o tu suegro, ¿vale? Pero a ti te preocupa por qué ese cambio. Te preocupa. Estás buscando los 5 pies al gato, pero a lo mejor de repente tu intuición te quiere decir algo. Vamos a ver signos. Vamos a ver Escorpio, 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 cariño. Escorpio, 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 signos. Me sale lo que es un Libra. Me sale Capricornio. Me sale Cáncer. Cierras con un Virgo. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, cariño. ¿Te encanta, cariño? Aquí está la chancla. Va a estar siempre ahí, ¿vale? Al costado de la placa, cariño. Vamos a ver iniciales, cariño. Vamos a ver. Sí, porque me lo reclaman. Richard, ¿y la chancla? La letra E. La letra W o M, la letra P y cierras con la letra D. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, mi querido Escorpio. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo para mi querido Escorpio. Mi aguijón de oro, corazón. ¿Por qué estás así nervioso, nerviosa? Y siento tu energía, cariño. Tenemos lo que es la carta del 3 de oros. Siento que hay una persona que se está mostrando como muy atento, muy atenta con ustedes. O ha aparecido
aparecido, ¿vale? A lo mejor puede ser por las fiestas que se aproximan, puede ser tu ex, puede ser un amigo, puede ser tu jefe, tu jefa, pero no entiendes por qué. Porque es como que este personaje, tú sientes que oculta algo. Puede ser inclusive una persona con la cual tú no has tenido nada, cariño, pero de la noche a la mañana está muy atento, muy atenta contigo. Y tú no entiendes por qué, ¿vale? Les une lo que es el hilo de la vida, cariño. Aunque tú de repente no tengas nada con esta persona, hay una conexión entre vosotros dos. Aunque tú no reconozcas esto o la otra persona no reconozca que tiene lo que es el hilo de la vida, a lo mejor vosotros son relaciones kármicas, llamas gemelas, almas gemelas, o en otra vida, cariño, han tenido lo que es una historia. No todo tiene que ser amor, a lo mejor han sido, yo que sé, hermanos, amigos, yo que sé, cariño, ¿vale? Pero hay una conexión. Por una parte, para muchos de vosotros, mi querido Escorpio, siento que es una persona que conoces y que inclusive puede ver hijos. Por otra parte, es una persona con la cual tú conocías y aparece, vosotros se separaron por cualquier motivo. Y por otra parte, es una persona que apenas conoces o que has visto de vista, cariño, pero últimamente hay una conexión muy fuerte entre vosotros y no entiendes por qué. Richard, es que no sé por qué me pasa esto, Richard. Yo nunca he pasado por esta energía, por esta situación. Y Richard, vamos a ser sinceros, Richard. Vamos a ser sinceros. Me lo he comido todo, Richard. Me lo he comido todo. No hay lugar donde no me conozcan, Richard. Soy como un huracán, ¿vale? Arraso con todo. Pero con esta persona siento una conexión muy especial. No sé qué me pasa, Richard, ¿vale? Es mágico. A veces pienso que estoy loca. A veces pienso que estoy loco. ¿Por qué pienso tanto con esta persona si apenas me ha dicho hola? ¿Nada más? ¿O apenas nos rozamos, Richard? ¿Qué me pasa? No estás loca, no estás loco, cariño. A veces lo estás, a veces. Pero en esta ocasión no, corazón. Siento que hay una conexión entre vosotros y tú lo estás sintiendo. Y posiblemente esa persona también lo está sintiendo. Y quizás está como tú en estos momentos, confundido y confundida, cariño. ¿Por qué me pasa esto? Vamos a ver qué me quiere decir el tarot TV Series. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Escorpio, vamos a ver, corazón. ¿Qué me dice el tarot TV Series, cariño? Tenemos lo que es la carta del Caballero de Bastos. Siento, corazón, que muchos de vosotros están jugando al gato y al ratón. ¿Cómo así, Richard? A veces me guiña el ojo, a veces me mira, a veces me dice cosas bonitas, pero luego Richard me ignora. Me trata como plato de quinceñera, Richard. Me hace la cobra. Cada vez que le quiero dar un beso, me voltea la cara, Richard. Pero luego me busca. ¿Qué le está pasando? Me está volviendo loca. Me está volviendo loco sus intenciones. Este personaje, cariño, siente algo por ti, pero le cuesta reconocer, ¿vale? Porque da la espalda a lo que es al sol. Le cuesta reconocer, mi querido Escorpio. Hay una persona que siente empatía por ti, tiene un sentimiento por ti, o de repente, cariño, esta persona se da cuenta, pues, que no debe portarse de una forma negativa contigo si ha pasado en algún momento y sabe que ha cometido lo que es un error, pero le cuesta aceptar. Le está costando aceptar, mi querido Escorpio. Vamos a continuar, corazón. Esta historia parece, yo que sé, de la Rosa de Guadalupe. La carta del 9 de copas. Está a punto, está así, mi querido Escorpio, de hablarte, de decirte algo, ¿vale? O simplemente de desembuchar todo lo que lleva dentro, cariño. Está así está, corazón. Porque tenemos la carta 9 de copas, corazón. Pero aquí tenemos lo que es la carta del 7 de bastos. Otra vez entra en conflicto, corazón. ¿No estarás con un Libra? A lo mejor estás con un Libra, cariño. Son personas que se lo piensan todo, mi querido Escorpio. No sé, o con un lunático. Siento, mi querido Escorpio, que esta situación, esta situación, mi querido Escorpio, te pone nervioso, nerviosa, porque me dice, Richard, me marea, Richard, ya no sé qué quiere, ya no sé qué pretende, ¿hasta cuándo voy a continuar así? Muy bien, vamos a ver qué me dice el arcángel Gabriel. Hoy, por Dios, se me ha tapado la garganta. Vamos a ver, mi querido Escorpio, ¿qué me dice? No quiero cortar, si no se rompe la conexión. El arcángel Gabriel. A ver, corazón, contra viento y marea. Ahora, dice, presencia yo soy.
Abra su alma para saborear el poder que reside en su interior y comprender su misión de vida. Cuanto más acoja la presencia yo soy, más experimentará las energías que le rodean. Usted es un ser divino, así que actúe como tal, mi querido Escorpio. Amor propio, ¿vale, Escorpio? Te está diciendo amor propio. Si hay un personaje, mi querido Escorpio, que te marea mucho, Richard, ¿cómo así que me marea? No entiendo, Richard. Vale. Que te tira maicitos y tú vas como una cucula, cucú, 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 cariño, a querer comer ese maicito, luego lo recoge o te espanta, corazón. Tú dices, ¿para qué me tira maíz si no quiere que come ese maíz? Corazón, es un calientaollas, ¿vale? Es un calientaollas, cariño, que te vuelve loca, te vuelve loquito, corazón, y luego pues simplemente te dice, ¿yo? Yo no siento nada por ti. Te has imaginado cosas que no hay, Escorpio, ¿vale? Este personaje me dice, cariño, tú tienes que empezar a recuperar tu poder, ¿vale? Siento que le gusta jugar. Siento que a lo mejor de repente le gusta tener a las personas en sus manos, cariño. Tienes que recuperar tu poder. Si este personaje continúa así, ignóralo, Escorpio. Ignóralo, ¿vale? Porque me dice la presencia yo soy. Yo soy importante, yo tengo mi valor, corazón, yo me merezco algo mejor, etcétera, etcétera, mi querido Escorpio. Vamos a continuar, cariño. Vamos a cambiar de mazo, Escorpio, a ver qué me quieren decir. El tarot arcano. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Escorpio, que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Tenemos lo que es la carta del paje de bastos. Vamos a ver uno más. Y la carta de la emperatriz, cariño. Uy, por Dios, pero ¿qué estoy viendo aquí, mi querido Escorpio? Vale. Para muchos de vosotros, mi querido Escorpio, siento que inclusive de repente, muchos de ustedes, cariño, puede ser que exista lo que es una diferencia de edad, ¿vale? A lo mejor de repente tú eres menor, la otra persona es mayor o viceversa. Pero sea lo uno con lo otro, corazón, uno de vosotros dos tiene hijos. Tiene hijo, ¿vale? Porque me cierras con la carta del 6 de copas. Mira, me cierras con la carta del 6 de copas. El otro mensaje, mi querido Escorpio, siento que muchos de vosotros posiblemente quiere saber si la persona con la cual tú estuviste o la persona con la cual de repente estás tiene un hijo extramatrimonial. ¿Por qué? Porque tú quieres saber algo aquí, ¿vale? Tú quieres saber algo. Y sale la carta de la emperatriz. Y tenemos lo que es la carta del 6 de copas. Yo, sinceramente, con las cartas que estoy viendo, mi querido Escorpio, siento que esa persona tiene un hijo fuera de la relación. ¿Vale? Tú solamente toma lo que es tuyo. Si tú no estás pensando en esto, cariño, no tiene por qué ser para ti este mensaje. ¿Vale? Pero si tú me dices, Richard, lo presentía, pues ya está. Confirmado, mi querido Escorpio. Vamos a ver qué me dice lo que es los ángeles del amor, cariño. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Esta carta dice, abra su mente, Escorpio. Puede que su alma gemela difiera del tipo de persona que espera conocer, mi querido Escorpio. Muy bien. ¿Qué te quiere decir con esto, corazón? Mientras que tú de repente te estás desesperando por la Lupe o por el Kevin, cariño, Richard me ignora, Richard. Por Dios, ya no sé qué hacer, Richard. Le entrego todo, Richard. Mi alma, mi pureza, mi amor, mi cariño. Richard, inclusive le compro la zapatilla que tanto le gusta. Ay, de verdad, no hagas eso, Escorpio, porque te van a decir pagadora. Te van a decir pagador. Mientras que tú te estás desesperando por él o por ella, hay otra persona que está pendiente por ti. En pocas palabras, tienes un amor en secreto, cariño. Hay una persona que suspira por ti. Pero como estás tan centrado en Pepelucho la Lupe, no te das cuenta, no te enteras, Escorpio. Hay un personaje, Escorpio, que basta que a lo mejor de repente tú le des un poco de sajiro, de confianza, cariño. Estoy seguro que este hombre o esta mujer te haría la persona más feliz del mundo. Entonces, tienes una oportunidad. O de repente me dice, Richard, ya lo conozco. Me ha hablado de sus sentimientos, me ha insinuado algo, pero Richard, en el amor no se manda, Richard.
En el amor no se manda. Lo quiero a él, lo quiero a ella, aunque me ponga los cuernos, pero lo quiero, Richard. Al otro, a la otra. Es que de verdad, la chancla está tranquilo, Escorpio. La chancla está tranquilo, ¿vale? Corazón, te recomiendo que más vale pájaro en mano que ciento volando. Hay un personaje que a lo mejor inclusive puede ser que sea tu paño de lágrimas. Lo cuentas todo, cariño. Esta persona te ama, ¿vale? Pero bueno, la última palabra lo tienes tú, mi querido Escorpio. Vamos a ver las características, corazón. Vamos a ver, ¿qué me quieren decir? Ay, por Dios, caprichosa, caprichoso eres, cariño. Vamos a ver, habiendo tantos peces en el río, te fijas en el más feo. Es que de verdad. A ver, corazón. Vamos a ver, ¿qué más me dicen? Me gusta el besugo, Richard. Me gusta el besugo. Busca qué significa el pescado besugo. Me gusta el besugo, Richard. A mí no me vengas con sirenas ni sirenones, Richard. Me gusta el besugo, ¿vale? Es esto. La carta del 9 de espadas. Últimamente estás soñando con una persona continuamente, pero los sueños que tú tienes, cariño, como que no es muy agradable. Puede ser que estás lidiando con personas de elemento aire, Géminis, Acuario, Libra, piel blanca, cabello negro, cabello castaño. Muchos de vosotros también, mi querido Escorpio, se están descuidando en su cuidado personal. Escorpio, corazón. Cariño, si tú quieres que la otra persona sienta celos por ti o simplemente te recuerde locamente, no puedes darte lo que es al abandono. Arréglate, vete al spa, cariño, hazte las uñas, píntate el cabello, depílate, pero tienes que demostrar, cariño, que tu mundo continúa con hombre o sin hombre, con mujer o sin mujer. La carta también del 6 de oros. Te va a llegar lo que es una recompensa, mi querido Escorpio. Algo que tú has estado buscando lo que es en el dinero. A lo mejor un contrato, un préstamo, una oportunidad. Y puede ser que esto sea de una persona de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. La carta del as de copas, sí, cariño, te va a llegar una recompensa. O simplemente hay una persona, corazón, que te pide perdón o te habla de sus sentimientos. Veo una declaración de amor, porque esta carta también nos hablan, estas dos cartas nos hablan de una declaración de amor, nos hablan de una recompensa, etcétera, etcétera, mi querido Escorpio. Gracias, corazón. Te recomiendo, Escorpio, más vale pájaro en mano que ciento volando, ¿vale? Deja de estar apostando por una persona que no te da tu lugar, cariño, ¿vale? Y si tú descubres que una persona tiene un hijo extramatrimonial, pues habla bien con él o con ella, ¿no? Habla bien, cariño. Al fin y al cabo, los niños no tienen la culpa, sino los adultos. Hasta la vista y sé feliz, Escorpio. Gracias por tu apoyo.